Bueno, hay varias cosas que están pasando, lo decíamos, una situación que tiene que ver con lo que se ha anunciado por parte del Ministerio de Salud hace poco rato, el balance que se hace de las últimas 24 horas y que hablamos de 632 testeos positivos, es el último balance entregado, 95 más que el día de ayer. Y eso ha llevado además a una serie de medidas que ha adoptado el Ministerio de Salud, que ha dado a conocer el ministro del ramo Jaime Mañalich, en compañía además de la subsecretaria de Salud Paula Daza y también del subsecretario, digo, de redes asistenciales. 12 medidas en concreto, la más importante, lo decía hace poco rato Juan Carlos Alarcón, desde el Palacio de Gobierno, lo que tiene que ver con el toque de queda que se va a implementar desde esta noche, desde las 22 horas hasta las 5 de la mañana de este día lunes. Eso es parte de varias medidas que queremos analizar, queremos conversar con el ex ministro de Salud, Osvaldo Artaza, además decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de las Américas, a quien ya lo tenemos en manera remota. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo le va? Buenas tardes, muchas gracias por atendernos. Sí, estamos ahí ajustando el audio de este contacto para poder analizar estas medidas. Tú lo decías, Rodrigo, la principal. Ahí estamos, sí. ¿Cómo está? ¿Cómo está, doctor Osvaldo Artaza, ex ministro de Salud? ¿Nos escucha bien? Muy bien, muy bien. Buenos días. Perfecto. Osvaldo, quiero partir preguntándole por lo que ha pasado hace poco rato, las nuevas medidas que ha anunciado, algunas un poco duras, dicen muchos, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, que va justamente para tratar de contener la posibilidad de que aumenten los contagios en nuestro país. Yo decía, la más importante, la que tiene que ver hoy día en la noche con el toque de queda que parte a las 22 horas y termina a las 5 de la mañana del día lunes, pero también hay la del cordón sanitario en Chillán, hay prohibición del tránsito a las segundas viviendas, que yo creo que es algo que lo toma en consideración el gobierno y lo toma en consideración el Ministerio de Salud debido a lo que pasó este fin de semana con mucha gente saliendo de Santiago hacia algunos balnearios de la quinta región e incluso más al norte, en la región de La Serena también. Quería preguntarle eso, doctor, ¿qué le parecen estas nuevas medidas anunciadas por el ministro? Son adecuadas, son oportunas y es esencial entender que son el inicio de medidas que van a ser cada vez más restrictivas y por lo tanto eso nos va a obligar en el contexto actual de falta de confianza y de falta de credibilidad que existe, porque eso hay que asumirlo. Es vital lo que va a suceder, o ya está sucediendo en una reunión que fue convocada en La Moneda, donde van a asistir los alcaldes, la gran presidenta que tenemos del Colegio Médico, que realmente ha tenido un papel, un liderazgo de excepción, va a estar presente también, van a estar distintos expertos y lo único que esperamos todos es que de esa reunión salga alineamiento, una sola voz, porque efectivamente lo que viene ahora, que son medidas cada vez más restrictivas del desplazamiento y que vamos a necesitar de que todos, actuemos muy organizada, muy disciplinada y muy solidariamente. Y por lo tanto aquí, gobernantes y gobernados, todos, vamos a tener que colocarnos en línea en lo que se nos diga desde el punto de vista de los expertos, de tal manera de que podamos, esta pandemia, podamos vivirla de la mejor manera, de la manera más inteligente, más racional y que podamos lamentar, eso espero, lamentar el menor número de muertes posible. Doctor, durante la semana escuchamos críticas por parte del Colegio Médico, por algunos alcaldes, incluso del mismo oficialismo, que planteaban la necesidad de una cuarentena obligatoria nacional. Según su criterio, ¿era necesario esa medida o con las que fueron anunciadas hace pocos instantes son suficientes para afrontar esta pandemia? Mira, la mejor medida es que se pongan de acuerdo y que nosotros, los ciudadanos, hagamos caso. Te voy a hacer un ejemplo muy gráfico. Tenemos por un lado autoridad que tiene un comité de expertos que tiene personas de excelencia. La doctora Aguilera, la doctora Sepúlveda. Hay varios médicos ahí, expertos que son de primera línea, pero desgraciadamente la ciudadanía no está haciendo caso, eso lo hemos visto. ¿Y por qué? Porque hay una pérdida de credibilidad y una pérdida de confianza. Por otro lado, los alcaldes están escuchando el sentir de la gente que quiere medidas más rápidas, etcétera, etcétera. Y ahí teníamos una disputa que no tiene sentido. Y por lo tanto lo que esperamos,
muchos esperamos, es que de esta reunión que se está iniciando ahora salga una sola línea, una sola voz, porque lo que viene ahora son medidas que van a ser más difíciles de sostener. Todo el mundo que ha estado siguiendo esto y ha estado viendo las experiencias tanto de Corea del Sur como de España, Italia, etcétera, que se colocan como los ejemplos polares de lo que hay que hacer, de alguna manera entendemos que hay dos líneas que son esenciales. Una que es identificar, o sea, el testeo, hacer que las personas que estén contagiadas estén contenidas, o sea, estén en cuarentenas, que no contagien, y tratar a todas las personas que requieren tratamiento médico. Esa es una línea de trabajo. Pero por otro lado está la línea de las cuarentenas totales. Ahora, pareciera que se pueden hacer las dos cosas, pero ambas cosas hay que hacerlas de manera muy planificada, muy racional, muy gradual, de manera muy inteligente, y para eso necesitamos una ciudadanía capaz de seguir de una manera disciplinada, de una manera solidaria, las medidas que se vayan tomando. Entonces, yo creo que estamos en un momento muy interesante, muy importante, de alinearnos todos y de entender que tenemos que hacer caso y tomar esto en serio. Y que tenemos dos adversarios, para decirlo así de una manera muy gráfica. Por una parte, la indolencia, o sea, esto no me interesa, esto otra vez es cuento es un invento, etcétera, etcétera. Y por otro lado tenemos la conducta de pánico, de hacer las cosas a tontas y a locas, y cuando se pierde la racionalidad, la verdad que eso es tan peligroso como la indolencia. Entonces, ese balance es esencial. Y para lograr nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes, lograr ese balance, es vital que quienes hoy día se van a reunir, alcaldes, colegios médicos, expertos, autoridades de gobierno, se pongan de acuerdo y transmitan una sola voz. Oiga, doctor, a propósito de lo que usted dice, esos dos adversarios, el de la indolencia y el del pánico, lamentablemente si tuviéramos una vacuna para eso, se sanaría todo esto mucho más rápido. No ocurre así. Y quería preguntarle a propósito de lo mismo, ¿cómo se lucha contra eso? Contra la indolencia por una parte, contra el pánico para otra. Usted dice, bueno, ponernos de acuerdo, pero da la impresión de que no solamente basta con el ponerse de acuerdo, porque acá nos hemos dado cuenta, con lo que pasó el fin de semana también, de que entendemos poco nosotros los chilenos de que efectivamente esto depende de cada uno de nosotros. Entendemos poco de que se necesita solidaridad en esto. Y entendemos poco también de que esto tiene mucho de cultura cívica, ¿no? Bueno, sí, pero también nosotros tenemos una historia que, o sea, no hay que ser tan derrotista. Nosotros los chilenos, las chilenas tenemos una historia de éxito con respecto a enfrentar los temas de salud pública. Es cosa de recordar el año... cuando le tocó a Jorge Jiménez a los 90, al principio de los 90, con la epidemia del cólera. Y la verdad es que la autoridad dijo, hay que lavarse las manos, hay que hervir las verduras, no comer las cocidas, y todo el mundo hizo caso. Es impresionante la disciplina con que actuamos en esa generación, en esa época. Y el 2009 con el H1N1, que fue un poco más suave, más atenuado, pero sí nos fuimos preparando de una manera que fue después reconocida internacionalmente como una conducta ejemplar. Entonces, yo también pido que no nos olvidemos que como país tenemos una historia. Okay. Estamos en un contexto más difícil hoy día porque efectivamente hoy día estamos como descreídos, como que no confiamos, hay un tema con la autoridad muy complicado cuando estamos frente a una emergencia de salud pública. Pero justamente porque estamos con un tema de credibilidad y confianza, entonces el llamado que se está haciendo a nuestros expertos, al colegio médico y a las autoridades a que efectivamente se produzca un alineamiento, que todas las discusiones se hagan puertas adentro, pero hacia afuera se dé tranquilidad y se dé líneas muy claras de qué es lo que tenemos que hacer. Y por otro lado, un llamado a los ciudadanos a que recordemos que tenemos una historia como chilenos y chilenas capaces de ser disciplinados, de ser organizados y de actuar como comunidad, solidariamente. Preocupándonos de que el tema de salud no es un tema individual. El tema de salud tenemos que actuar como cuerpo. Y actuar como cuerpo, actuar como comunidad, significa hoy día seguir al pie de la letra las indicaciones que se nos vayan a ir dando y que van a ser día a día
con todo lo que se puede discutir, si que hay que tomarlas mañana o pasado mañana, pero todas estas medidas en algún momento se van a ir tomando y van a ser más restrictivas. Ahora, no deja de tener importancia que como van a venir medidas cada vez más restrictivas, es muy importante que nos vayamos preparando y haciendo las cosas de manera bien planificada, porque no son fáciles. No es fácil acomodarse a dinámicas de cuarentenas cada vez más rígidas y por lo tanto que evitan nuestros desplazamientos. Entonces es re importante el aprendizaje que vayamos haciendo en estos días, porque tenemos que asumir que las medidas que vienen van a ser cada vez más restrictivas. Doctor, a propósito de lo mismo, quería plantearle cordón sanitario en Chillán, cuarentena estricta en Puerto Williams, control policial en 3 comunas de acá de la región metropolitana, Providencia, Las Condes y en Vitacura. Usted habla de eso, de que esto va a ser mucho más restrictivo con el correr de los días, con el correr de la semana, en razón, por cierto, me imagino, de que sigamos conociendo que hay más testeos positivos en el país y que vaya gente más teniendo que ser necesariamente hospitalizada, ¿no? Exactamente, y además como no tenemos claro cuántas semanas vamos a tener que estar tomando medidas y la intensidad de esas medidas, porque es que aquí ningún experto tiene absoluta claridad, ni tiene esta bola de ver el futuro, ni la verdad absoluta. Estamos todos aprendiendo, ¿ya? Incluso los que tienen más experiencia desde el punto de vista de enfrentar temas de salud pública. Y por lo tanto, esto tenemos que pensarlo como que no es una carrera de 50 metros planos, tenemos que pensarlo como que es una maratón. Entonces, en los que corremos maratones sabemos que lo clave es la disciplina. No se puede correr, gastar toda la energía en los primeros 50 metros, los primeros 100 metros, el primer kilómetro. Tenemos que guardar la energía para llegar al kilómetro 20, al kilómetro 30 y llegar al kilómetro 42. Entonces, como intuimos que esto tiene para rato, que no es un asunto de solo 15 días, porque mucha gente se está haciendo un escenario de que son 15 días y que ya queda poco. Tengo que ser muy, muy franco. No sabemos y lo más probable es que sea bastante más. Y por lo tanto, todas las medidas que van a ser duras, tenemos que irlas tomando de una manera inteligente, racional, gradual y con pleno compromiso e involucramiento de la ciudadanía. Por eso que te vuelvo a insistir, valoro tanto que hoy día se junten los alcaldes, se junte la presidenta del Colegio Médico y con las autoridades, porque si ustedes se han fijado, la doctora Isquia Siches ha asumido un liderazgo extraordinario que celebro. Los alcaldes, por otro lado, recibiendo toda la presión de la ciudadanía, también se sienten que tienen que tener un papel y apurar la cosa, etc. Y por otro lado está el rol clásico de las autoridades de salud. Y el tema está que estábamos notando los últimos días un cierto desajuste en eso, y eso no es bueno. Y por lo tanto, humildemente, pido que se coloquen muy de acuerdo, que gobernantes y gobernados aquí tenemos que tener una sola manera de actuar, porque de allí va a depender cómo llevemos esta pandemia. Después, más adelante, en 3 meses más, ya, o 4 meses más, critiquémonos, veamos quién tuvo la razón, y digamos todo lo que tengamos que decir, ¿ok? Pero, porque además todos vamos a ser generales después de la guerra, pero ahora, lo que pedimos muchos y muchas es estemos todos alineados y salgamos adelante como comunidad, porque en los temas de salud este no es un tema de los individuos. Doctor. Sí, te escucho muy bien. Sí. Para poder ahondar también sobre si es que está preparada la red de salud, los centros asistenciales, las urgencias de Chile. Sabemos que la salud pública ha sido el talón de Aquiles de los últimos años, hay mucha molestia, desconfianza también. Según su experiencia, ¿estamos preparados para enfrentar en las próximas semanas, cuando se espere el pic, casos más graves? ¿Hay ventiladores mecánicos para todos los establecimientos en todas las regiones? A ver, aquí hay que ser bien transparente, bien honesto. Por una parte, nuestro sistema público todos los inviernos está al justo, eso lo sabemos, está al justo. Pero por otro lado sabemos también que nuestro sistema de salud
no sé cómo, porque es casi algo mágico, se las ingenian. Y ahí tiene que ver con un tema que no tiene que ver solo con máquinas o con equipos, sino que tiene que ver con el compromiso que tienen nuestros trabajadores de la salud, en las cuales espero, ya he escuchado que la gente ya está haciendo estos ritos de aplaudirlos, de reconocerlos. Yo creo que los días que vienen va a ser cada vez más importante que los trabajadores de la salud de Chile sientan el cariño y el reconocimiento de la población, porque van a ser nuestros héroes. Entonces, ahora, pero para que nuestros héroes, que son los trabajadores de la salud, puedan hacerse cargo de lo que viene, necesitan tiempo. En este momento se están comprando los equipos, se están instalando, se está preparando la gente, etcétera, etcétera. Y por eso que se ha hablado tanto de la importancia de aplanar la curva. Mucha gente ha escuchado esta expresión, aplanar la curva. Y el sentido de eso, y por eso que todas estas medidas de contención, todas estas medidas de evitar que la curva de contagio se acelere demasiado, la razón es esa, la razón es dar tiempo para que los trabajadores de la salud, los hospitales, los consultorios, toda nuestra red se vaya adaptando de una manera gradual, porque si no, es imposible. O sea, una cosa es que los trabajadores de la salud hagan milagros, pero otra cosa ya es pedir imposible. Entonces, ahí hay una diferencia entre lo imposible y los milagros. Los milagros se pueden, uno los ha visto en salud muchísimas veces, pero para los milagros se necesita tiempo. Sí, el adaptarse, por cierto, a lo que usted viene, como decía doctor, como también la necesidad de contar con más recursos. Bueno, así lo ha hecho el gobierno también. Se ha inyectado una gran cantidad de recursos al Ministerio de Salud para tratar de paliar esta misma situación que se está generando en los diferentes recintos médicos que están atendiendo gente que, por cierto, está testeada como positiva. ¿Usted valora también esto de que algunos centros médicos, algunos hospitales públicos estén dejando de lado, por ejemplo, ciertas cosas que se hacían en el día a día, en el común, y destinar ese personal a la atención de urgencias por casos de coronavirus? Es que no hay otra. En salud existe una palabra que se llama priorización, que es difícil de entender y más difícil todavía de aceptar, porque en general las personas dicen, bueno, ¿por qué no todo al mismo tiempo para todo? Y eso hace mucho tiempo que la gente que trabaja en salud sabemos que eso es imposible. Es imposible todo para todos y al mismo tiempo. Entonces, la palabra priorizar es una palabra dura, pero que hay que entenderla, que hay que asumirla. Y evidentemente en las próximas semanas, todo se tiene que volcar a resolver de la mejor manera posible los casos más graves, los casos más urgentes, y va a haber muchas cosas que se van a tener que postergar. Eso es evidente y es lamentable, pero es la dura realidad. Doctor, ¿y cómo evalúa la medida también de algunos internos que sacaron esta semana una carta incluso que se querían guardar por 2 semanas para no estar haciendo el circuito en áreas donde hoy día no es la prioridad y que se va a necesitar doctores y área médica que no esté contagiada ni expuesta en esta semana para poder enfrentar así la crisis y el pic que se viene para las próximas semanas? Yo quiero entender de que fue mal comunicado, que no había detrás una mala intención. Quiero quedarme con eso, quiero quedarme efectivamente con que las muchachas y los muchachos que estaban en un periodo de práctica, en el fondo estaban pidiendo, algo razonable, condiciones de seguridad para no transmitir, no ser vectores de contagio, y por otro lado también está el tema de guardarse como segunda línea, por decirlo de alguna manera. La verdad es que no fue feliz la manera que eso surgió o salió a los medios de comunicación. Lo que sí está claro, y yo he escuchado de la mayoría de los internos, la mayoría de los que están haciendo práctica, es su voluntad de cooperar. Porque lo que va a pasar es que normalmente lo que estos muchachos y muchachas están esperando son periodos de prácticas que son regulados, que son adecuados. Hoy día, desgraciadamente, no se van a poder hacer programas de prácticas como normales, donde uno va a aprender. En el fondo, lo que va a pasar ahora es que todas esas personas, esos jóvenes, van a tener que estar
dispuestos a apoyar, que es otro asunto. Después habrá que ver cómo se refuerzan los conocimientos que no se pudieron practicar de manera arreglada, pero ese es un tema ya que se verá en su momento. Hoy día, toda persona que tiene alguna habilidad o tiene algún conocimiento en salud, de alguna manera se va a tener que colocar al servicio, y eso estoy seguro, conociendo el espíritu de nuestra juventud, que eso se está dando y se va a seguir dando cada vez con mayor intensidad. Quería hacer un agregado al tema de los recursos, si hay recursos suficientes, etcétera. La verdad que las cosas que se pueden comprar, se verá si hay el dinero o no se verá el dinero, pero hay algo que no necesita dinero como recurso, que es el principal, en mi opinión, en las semanas que vienen, que es el recurso voluntad y disposición de nosotros como ciudadanos. A mancomunar esfuerzos, a pensar en los otros, en trabajar, en actuar conjuntamente, que es la única manera de enfrentar los problemas de salud, sobre todo cuando son tan serios como el que estamos viviendo ahora. Toda la razón. Y ejemplos de eso en este país hay muchos. Usted mencionaba un par hace un par de años atrás. Doctor Artaza, usted fue exministro de Salud, trabajó durante bastante rato en la salud pública. Y hay un tema también que preocupa a quienes trabajan en la salud pública, que trabajan en la salud y atendiendo a gente. Es la posibilidad también de contagiarse. Hemos visto casos también de contagios de gente que está atendiendo a testeos positivos en Italia, en España. Algo se mencionaba también de un caso, 6 casos en la Araucanía. Nuestra red está capacitada para evitar ese tipo de contagios. ¿Cómo se puede evitar que se genere una situación de esa cuando además sabemos que las manos son pocas para atender a quienes pueden tener este virus? O sea, se puede minimizar, y de hecho se minimiza porque los trabajadores que están en contacto con las personas contagiadas, que tienen un entrenamiento, tienen capacitación para manejar problemas de salud que se contagian por vía aérea. Por lo tanto, hay toda una disciplina y todo un conocimiento, una experticia para hacer eso, pero todos esos conocimientos y experiencia en manejar enfermedades de transmisión vía aérea permiten disminuir, minimizar, pero vamos a tener muchos trabajadores de la salud que van a contagiarse, que van a tener que hacer cuarentena, y vamos a necesitar de personas que vayan a apoyar a quienes, como un relevo, como una posta. Eso es evidente. Y también vamos a tener que lamentar a trabajadores de la salud que van a fallecer prestando un servicio heroico. Eso ha sucedido ya en otros países y por lo tanto creo que lo mínimo es que desde hoy todos los ciudadanos estemos agradeciendo y dando el apoyo a nuestros trabajadores de la salud. Y el principal manera de agradecer, además de aplaudirlos en la noche, en donde vivamos, la mejor manera de darles gracias y de reconocerlos es haciéndoles caso, trabajando disciplinadamente, organizadamente y siguiendo las indicaciones, de manera de no recargarlos por cosas que pudiéramos haber evitado. Esa es la mejor manera de darles gracias y apoyarlos. Bien. Además, doctor, deje hacerle la última pregunta, y a raíz de esto, de lo mismo, el servicio médico que tenemos, recursos que usted mencionaba también, que es algo importante que se va a tener que utilizar de aquí para adelante, el recurso humano que usted dice, en realidad eso no se compra, sino que tiene que ver con lo que se trabaja a diario, con la voluntad, por cierto, de quienes tienen que llevar adelante esa labor. Pero va a haber algo que nos vamos a encontrar en el corto plazo, que tiene que ver con la influenza, y algunos dicen puede ser la tormenta perfecta, que nos encontremos con influenza, con coronavirus, y que vamos a tener una situación más compleja acá en el país para atender a esa gente. Se agradece, me imagino, también la determinación del gobierno de aumentar el número de camas, de ver la posibilidad de que se destinen más camas en otras regiones. ¿Se puede dar abasto desde ese punto de vista, doctor? Y no quiero ser pesimista, pero pensando en la parte más extrema, de que nos toque esta tormenta perfecta de la cual yo le comentaba. Pero vamos a tener que intentarlo. O sea, nadie puede dar certezas absolutas, pero lo que sí es nuestro deber es intentarlo. Y por lo tanto, que nos vacunemos para la gripe ayuda a
que esta tormenta no sea tan perfecta como usted dice. O sea, vayamos disminuyendo los elementos que puedan incidir en que la situación sea más difícil de la que ya sabemos va a serlo. Entonces, todas las medidas que se han dicho, vacúnese contra la gripe, lávese las manos frecuentemente, la distancia social, seguir las cuarentenas, todo esto tiene como afán, vuelvo a decirlo, es en no generar una avalancha a los sistemas de atención, porque sabemos que tienen dificultades, tienen debilidades en años normales. Entonces, aunque nos preparemos, aunque se tomen todas las medidas que nosotros tomemos como personas, como comunidades, van a ser muy importantes, sobre todo en este contexto que lo vuelvo a decir lo que dije al principio, que no estamos enfrentando la pandemia en el mejor de los escenarios, porque estamos en un momento social muy complicado para vivir una pandemia, que es el tema de la falta de credibilidad, la falta de confianza, la falta de legitimidad, y por lo tanto vamos a tener que como ciudadanos decir, mire, ok, sabemos que estamos con este problema de confianza, pero ahora no nos queda otra de que unirnos y de seguir las indicaciones como la historia de nuestro país nos ha señalado que debe hacerse, y hemos tenido éxito cuando lo hemos hecho así. Muy bien, queremos agradecer al exministro de Salud y decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de las Américas, Osvaldo Artaza, el haber estado acá en Semana 24. Gracias, doctor, por su tiempo y por su disposición. Muchas gracias, que estén muy bien ustedes. Igualmente. Sí, Rodrigo, nosotros claramente hemos visto que el coronavirus no solamente ha impactado en el mundo